hemos implementado un novedoso sistema, ¿no?, que le llamamos entrevista experto, en el cual, bueno, pues contamos con Edgar Jordá, que es el experto en blockchain, y Javier Llorente, que va a ser el dinamizador de la sesión. En principio, la duración de la jornada es una hora y media, 2 horas. Gracias por hacernos un hueco otra vez, Miguel Ángel, con vosotros en la Cámara de Burgos. Es, la verdad, un espacio en el que yo particularmente estoy siempre súper cómodo y contento de poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Hoy, como bien nos has avanzado, el objetivo pues, es hablar de una tecnología que hoy en día pues, todo el mundo estamos escuchando hablar continuamente, pero realmente al final pues poca sustancia sacamos de todo lo que oímos, ¿no? Y para eso pues vamos a hacer una pequeña presentación y vamos a tener una charla con Edgar, que es experto en blockchain, ¿no?, precisamente en esta tecnología. Edgar y yo nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos algunas cosas, sobre todo lo que es nuestra pasión tanto por la tecnología como por los negocios, con lo cual vamos a intentar hacer esa aproximación desde un punto de vista sobre todo no tecnológico a esta tecnología. Y bueno, antes de presentar a Edgar, yo voy a hacer una pequeña presentación mía. Yo soy Javier Llorente y en mi firma en MyEffort lo que nos dedicamos es a ayudar precisamente a pequeñas, medianas empresas y emprendedores en su transformación y desarrollo de negocio digital. A las pequeñas empresas encontrando los espacios de oportunidad y desarrollándolos, y a los emprendedores pues a poder crear y lanzar sus MVPs, ¿no?, sus primeros productos al mercado. Edgar, cuando quieras puedes empezar y contarnos un poco pues, en qué consiste el blockchain y lo más interesante que nos puedas trasladar. Pues, Miguel Ángel, agradecerte la presentación, Javier igualmente. Vosotros decidiréis, yo siempre digo, no voy a resolver ninguna duda, sino solo voy a exponer la información para que cada uno decida si la blockchain va a ser evolución o revolución en el mundo de los negocios, ¿vale? Hecha la presentación y un poco para que nos conozcamos y romper el hielo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo durante la reunión de hoy? O sea, ¿qué es lo que intento yo trasladar? Al final, como decía, no espero resolver ninguna pregunta, sino que espero que vosotros tengáis las herramientas para poder resolver la pregunta. Si va a evolucionar o realmente va a revolucionar todo el tema del blockchain en nuestro mundo de negocios, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer durante la presentación son dos bloques. Un primer bloque, ¿de qué va esto de la tecnología blockchain? O sea, para saber realmente lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Porque en blockchain lo que yo veo es que hay mucho soufflé, ¿no? Se ha hablado mucho de blockchain, hay muchos grandes proyectos de marketing, muchas cosas, pero que luego no hay nada tangible detrás, ¿no? Que luego, cuando intenta rascar, vemos que no pasa nada. Entonces, lo primero que creo que debemos conocer es, oye, realmente cómo funciona y qué es lo que realmente puedo hacer, ¿no? Para que no nos sintamos engañados. Luego, todo esto que al final, yo siempre digo, esto es como Fernando Alonso, o sea, esto va de conducir el coche, no de saber exactamente cómo funciona el coche. Luego lo que voy a hacer es intentar bajar a casos prácticos, casos de negocio donde yo realmente veo valor, ¿vale? Hay mucha cosa que está pasando en blockchain que yo no soy capaz de entenderlo, pero yo siempre lo digo, yo no soy el experto en cada uno de los negocios. Vosotros sois los expertos y sabréis mucha más información donde puede o no puede tener sentido aplicar blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo busco es que al final de la reunión digáis, jo, pues mira, me ha valido la pena invertir esta hora porque conozco y tengo ideas de lo que puedo hacer y dónde puedo buscarlas, ¿vale? Este es el objetivo de la reunión y si os parece, empezamos un poco aquí. Antes de nada, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que tener claro qué es blockchain, porque al final hay mucha confusión, hay mucha información, hay mucho ruido de fondo, pero nadie nos dice realmente qué es esto del blockchain. O sea, hablamos de los bloques, del no sé qué, hay un concepto muy potente detrás que son las criptomonedas que todavía confunden más, un tema de especulación, pero blockchain, ¿realmente qué es? Yo siempre digo, no perdamos de vista, no es más que una tecnología, ¿eh? Una tecnología como en el 94, yo me acuerdo que descubrí lo que era Internet, pues nos va a pasar exactamente lo mismo. Sale una tecnología nueva que es blockchain, que puede ser nueva, que puede ser disruptiva, que puede ser más segura, que puede ser lo que vosotros queráis, pero al final del día es una tecnología. Y eso significa que lo que tengo que hacer es buscar cuáles son las aplicaciones que yo puedo hacer sobre esta tecnología, ¿vale? Es decir, cómo esto me puede ayudar a vender más
y a vender con más margen. Que al final del día todos estamos aquí para lo mismo, para ser capaces de vender más, ¿vale? Entonces, para mí lo importante es lo que os decía. Yo no espero, o este no es el foro donde nos vamos a hacer expertos en tecnología blockchain, ¿vale? O sea, entiendo que de los que estamos aquí no somos técnicos, yo vengo del mundo de la gestión y yo no soy técnico, pero yo siempre lo digo, yo conduzco mi coche cada mañana sin saber cómo funciona exactamente mi coche. Tengo unas nociones de lo que es mi coche, que tiene unas bujías, que utiliza gasolina, que no sé qué, pero yo no llego a levantar el capó y poder reparar el coche. Para eso hay unos expertos que son los mecánicos. Aquí lo mismo. Y lo que voy a intentar ahora es daros nociones de lo que creo que tenemos que saber para poder abordar un proyecto. Pero si queremos abordar un proyecto, nos hará falta el mecánico. No queramos hacer el trabajo de otra persona que es experto en esto. Yo no soy experto en mecánica, no soy experto en tecnología. Lo que os puedo intentar transmitir es cómo esta tecnología nos puede ayudar a nuestro modelo de negocios. Y entiendo que aquí es donde está el valor real, ¿vale? O sea, la tecnología nos tiene que aportar valor. Si no nos aporta valor, tenemos mucho trabajo para hacer en el día a día de la empresa y nos faltan horas, que todos trabajamos muchas más horas de las necesarias. Pero esto es lo primero que me gustaría que nos tatuáramos todos aquí en la frente para tener claro de qué va esto. Entonces, ¿cuáles son las características de la blockchain? O sea, realmente, ¿de qué va esto? Lo primero que marco aquí es, esto es una base de datos. O sea, y una base de datos, imaginémonos, para que todos lo entendamos, no es más que un Excel donde voy registrando cosas. Un Excel ya es una base de datos. Sencillita, pero ya es una base de datos. A partir de aquí, podemos complicar esta base de datos tanto como queramos en función del volumen, de lo que nosotros queramos. Pero blockchain es una base de datos. ¿Qué características tiene esta base de datos? Primero, es descentralizada. Y aquí empieza realmente la parte interesante. ¿Qué significa que sea descentralizada? Y me apoyo un poco en estos dibujos. Hasta ahora teníamos una base de datos centralizada donde todos consultábamos. O sea, imaginamos en nuestra empresa hay un servidor y todos vamos a este servidor a consultar el Excel, lo que sea, ¿vale? Y aquí un punto que quiero puntuar muy bien, que es el siguiente. Muchas veces, cuando hablamos de cloud computing, esto está en la nube, que decimos. Aunque esté en la nube, físicamente está en un servidor que físicamente está en un sitio, estará en Burgos, estará en Barcelona, estará en la India, pero que tiene unas medidas de seguridad, que paga un alquiler, que está conectado a la electricidad, etc. ¿Vale? Y eso son bases de datos centralizadas en la oficina o fuera de la oficina, como nos proponen los amigos de Amazon, pero está centralizada. ¿Vale? Lo primero interesante es que esta base de datos de repente pasa a estar descentralizada. O sea, ya no está físicamente en un sitio, aunque los señores del cloud computing nos han hecho creer esto, sino que de repente esta base de datos sí que pasa a estar descentralizada y nadie tiene la propiedad, ¿vale? O sea, digamos que es una base compartida entre Miguel Ángel, Javier, yo mismo y los 30 que estamos hoy durante la reunión. Con lo cual, físicamente es la primera historia que esta base de datos no está en ningún sitio, ¿vale? Los que custodiamos esta base de datos nos llamamos nodos. O sea, en lugar de decir, oye, pues la custodiamos 50 personas, decimos que la custodiamos 50 nodos. Y cuantos más personas la custodian, más personas la vigilan, más segura es esta base de datos. ¿De acuerdo? Y entonces, una de las gracias que tiene esta base de datos es que la información es encriptada, ¿vale? Lo que llamamos encriptada en un lenguaje matemático complejo. Entonces, para poder hacer cualquier anotación en la base de datos, ¿cómo funciona esto? Yo quiero anotar, yo no soy un nodo, yo soy un cliente y quiero anotar una cosa en la base de datos. ¿Cómo funciona? Yo mando el mensaje y todos los nodos que tengo en esta base de datos tienen que resolver un problema matemático para certificar que ese mensaje es auténtico. Y es un problema de álgebra compleja, o sea, un problema de esos que tardamos días en poder resolver. Lo que la informática nos permite acortar estos tiempos de resolución de problemas, ¿vale? Entonces, yo mando el mensaje y el primer mensaje ya a Javier. Javier, este es el mensaje. Javier, con sus recursos, resuelve este mensaje y dice, esto es un 2, por decir un ejemplo. Otro mensaje con otra encriptación distinta le llega a Miguel Ángel y él lo resuelve, pero tiene que dar el mismo resultado. Sí, también es un 2, ¿vale? Cuando todos los nodos han resuelto el mensaje, todos han dicho realmente es un 2, es cuando podemos hacer la inscripción en la base de datos.
solo que uno, y solo uno, no dé el mismo resultados, la inscripción no pasa, ¿vale? Con lo cual, estamos certificando cada vez que anotamos alguna cosa que los nodos, o sea, los guardianes de esta base de datos dicen que la información es correcta. En el momento que uno dice que no es correcta, pues pasamos a decir, oye, esto no ha pasado algo y no se hace la encriptación, ¿vale? Y esto es lo que realmente llamamos la infraestructura tecnológica, ¿vale? A partir de aquí, hay mucha más cosa que habréis oído, pero yo creo que no vale la pena entrar. O sea, nos tenemos que quedar con una idea básica y es que esta base de datos, eso que decimos o que oiréis muchas veces, no puede ser corrompida, no puede ser violada. Consideramos que es inviolable. ¿Por qué? Porque me puedes engañar a mí, puedes engañar a Javier, pero engañar a 50 personas con un tema complejo, hombre, es casi imposible. O sea, estadísticamente nadie te dirá. Y hablamos de bases de datos compartidas pues por 500 nodos o gente realmente muy grande. Con lo cual, ¿qué nos da realmente blockchain? Nos da un nivel de seguridad que hasta ahora no teníamos. Yo siempre lo digo y no quiero causar ni miedo, ni pánico, ni nada parecido, pero cada día tenemos ataques cibernéticos a las empresas, pero empresas grandes, o sea, empresas de Estados Unidos que revelan la información de sus clientes. Y afortunadamente, yo siempre digo que no salen las noticias. ¿Por qué afortunadamente? Porque nos cogería miedo, igual no continuaríamos evolucionando, ¿vale? Pero blockchain pone solución a este tema, ¿vale? Entonces, solo por cómo está montado blockchain, solo por la infraestructura tecnológica, ya podemos decir que es una de las tecnologías o es la tecnología más segura a día de hoy, ¿vale? Otra característica que tiene blockchain, cuando yo anoto algo, cuando pongo algo en esta base de datos, es irreversible. Yo ya no lo puedo borrar nunca más, ¿vale? Aquí hay una diferencia con el ejemplo que ponía al principio. No es como un Excel, que yo pongo en la casilla 1, pongo un 10, pero me he equivocado y pongo luego un 15. No, no. Esta base de datos, si pongo un 10, ese 10 queda a perpetuidad. Nadie lo puede borrar. No hay forma humana de borrar ese 10. Lo único que podemos hacer es un histórico y en esa casilla poner luego un 15. Pero el 10 ya queda grabado, ¿vale? Con lo cual, tenemos trazabilidad completa sobre la información que vamos grabando en la blockchain, ¿vale? Esas son características para ver luego cómo sumamos esto o cómo utilizamos esto. Esta base de datos, aparte, podemos dotarla de cierta inteligencia. Es decir, son los famosos smart contracts que hemos oído por el mercado y que no sabemos exactamente qué significa. ¿Qué es un smart contract? Es decir, oye, yo en esta base de datos voy grabando cierta información, pero cuando ocurre una condición que yo he definido, pues automáticamente ya ejecuta algún tipo de acción, ¿vale? Un ejemplo para desmitificar todo esto, pero al final no es más que un tema de programación. Imaginaros que yo tengo, que yo me dedico a actividad que sea y estoy constantemente volando. Me paso el día pues de aquí a Madrid, de Madrid a Burgos, de Burgos a donde sea. Y yo sé pues que cuando un vuelo llega con 2 horas de retraso, pues tengo, vamos a suponer, acceso a una indemnización por retraso, ¿vale? Oye, puedo programar, ¿no? Pues en el momento que hago el landing del avión, que automáticamente, si llega más de 2 horas de la hora estimada, pues se ejecute una reclamación. No tengo que esperar a ser yo el que llegue, llamo, hago la reclamación, o sea, todo el proceso que hay detrás. Sino que yo automáticamente cuando grabo en la blockchain la hora de llegada, la blockchain ya este pequeño programa mira la hora teórica de llegada y la hora real y si hay una diferencia mayor de 2 horas, ejecuta el smart contract para que pase una acción, para que ejecute una reclamación de forma automática y podamos tener o no perdamos el derecho que queremos, que es nuestra reclamación. Entonces, esto va a blockchain, ¿vale? Y otra característica que pocas veces estamos hablando es que es una tecnología muy económica, ¿vale? O sea, nos permite tener certificados constantes a precios prácticamente irrisorios. Estamos hablando de transacciones de 10 céntimos, 5 céntimos, podríamos llegar en función del volumen a transacciones por 1 céntimo. Con lo cual, nos da, o a día de hoy, hace que haya muchas oportunidades de negocio que sean rentables, ¿vale? Aquí hago un hincapié
Perdón. Porque esto hasta ahora no había sido así. O sea, hasta ahora cuando hablábamos de transacciones, como era tecnología nueva, el precio de la transacción, o sea, el precio de hacer una anotación en la base de datos era muy alto. Hemos llegado a hablar de 15 y 20 euros por transacción. Claro, una persona que pagar 15 euros por hacer una anotación, ¿qué pasa? Que un señor que vende tornillos igual no le sale a cuenta porque el coste del tornillo son céntimos, ¿vale? Entonces decir, oye, blockchain está muy bien, pero hasta ahora no ha sido para mí. Ahora que nos encontramos que la tecnología ya ha madurado y podemos hacer una anotación por un céntimo. Oye, si yo tengo que vender una caja de tornillos que me vale 1 euro, igual por un céntimo sí que me sale a cuenta dar cierta información. Con lo cual, estamos en un momento de cambio brutal, ¿vale? O sea, y esto es interesante. Un tema que no he puesto, que no quiero confundir, pero sí que quiero dejar una pincelada para desmitificar temas. A ver, blockchains hay millones, hay infinitas, ¿vale? La más conocida, Bitcoin, porque fue la primera, sin ningún tipo de dudas. Pero aparte de Bitcoin, están saliendo proyectos que son muy interesantes. Tenemos Ethereum, que también es una que ha cogido mucha fuerza, pero luego está saliendo Stellar, Solana, diferentes Bitcoins. En Bitcoin hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que es el coste de transacción, es decir, cuánto me cuesta hacer una anotación en esta base de datos, porque es el modelo de Bitcoin, y podemos hablar desde los 15 euros que está cobrando a la blockchain de Bitcoin hasta un céntimo que nos puede llegar a cobrar Stellar o Solana, ¿vale? Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de la Bitcoin, de la blockchain. ¿Qué significa la velocidad? ¿Cuántas anotaciones puede tener una blockchain en un segundo? ¿Vale? Todos hablamos exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Yo siempre lo digo. Yo, en mis 25 años de carrera profesional, no he tenido ningún cliente que me permita que le dé los resultados de aquí a una semana. O sea, todos mis clientes tienen la buena costumbre de decir, oye, hacemos esto, quiero ver hoy lo que está pasando, ¿vale? En blockchain, ¿qué nos ha pasado? Que muchas veces hacíamos una anotación, sobre todo al inicio, y te decían, vuelve de aquí una semana que ya se lo enseñaré lo que ha pasado. Oye, mis clientes no me permiten esto, mis clientes quieren las cosas ya y en perfecto estado. Con lo cual, son las dos cosas que tenemos que estar viendo constantemente. Solo como referencia y para poner un dato y desmitificar temas. Cuando hablamos de Bitcoin, podemos hablar de la blockchain de Bitcoin, podemos hablar de un coste de 15-20 euros por transacción, o sea, altísimo, y una velocidad de transacción de 7 transacciones por segundo. O sea, cada segundo solo se pueden hacer a nivel mundial 7 anotaciones de esta blockchain. Con lo cual, lo que hoy lanzo puede ser que lo vea de aquí una semana. Porque no soy yo y muchísima más gente que está haciendo anotaciones, ¿vale? Me voy al otro extremo para que todos veamos posibilidades de negocio. Si hablo de la blockchain de Stellar o la blockchain de Solana, estamos hablando de un coste de transacción de 1 céntimo. Podemos llegar a 1 céntimo. O sea, imaginaros 15 euros contra 1 céntimo, la diferencia que hay, ¿vale? Y hablamos de una velocidad de transacción, por ejemplo, en el caso de Solana, de 29.000 anotaciones por segundo. O sea, 7 anotaciones por segundo contra 29.000 anotaciones por segundo. O sea, está cambiando mucho el escenario de lo que está pasando, ¿vale? Con lo cual, hay muchos negocios que hasta ahora quizá no tenía sentido hacer anotaciones, pero que con este nuevo escenario empieza a tener sentido a ver en qué me puedo beneficiar en mi modelo de negocio, ¿vale? La Bitcoin, yo siempre digo, tenía sentido en un momento pues para temas de bienes de lujo o bienes de un valor alto. Yo me compro un bolso Louis Vuitton y quiero certificar que este bolso, lo que sea, como el bolso ya me vale 300 o 500 euros, cargarle 7 euros más no me va a afectar mi cuenta de resultados. Esto lo aguanta. Pero imaginaros lo que decíamos al otro lado, una caja de tornillos, cargarle 7 euros más, no vas a vender ni un tornillo, por mucha blockchain que tenga, ¿vale? Pues si vamos al escenario actual, con 1 céntimo puedes dar un valor añadido que es muy interesante, ¿vale? Y esto es un poco para introducir dónde estamos. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado un poco de cómo funciona el motor, que tiene 4 bujías, que funciona con gasolina, etc. Pero a mí me gusta hablar de beneficios, o sea, ¿para qué sirve a mi modelo de negocio? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer con una blockchain? Que al final yo creo que estamos todos aquí para lo mismo.
Lo que permite blockchain primero es seguridad, ¿vale? O sea, por la infraestructura tecnológica que tiene, ya hemos dicho que es inviolable y ahora os lo demostraré y os daré ejemplos para que no os creáis nada de lo que digo. Pero, oye, yo sé que si yo utilizo esto, nadie va a poder manipular nada, ¿vale? Entonces, es la primera característica. La segunda, ¿por qué lo podemos utilizar? Por un tema de transparencia. Perdón, antes de pasar a la segunda. La primera, ¿no? Seguridad. ¿Por qué es interesante? Y os pongo un ejemplo de los que a mí me gustan. Muchas veces cuando jugamos con información, y me pongo en el caso de la entidad bancaria, vamos a pedir un crédito y este señor nos pide que le presentemos las 3 últimas nóminas. Los que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues, oye, vamos a la empresa o las tenemos guardadas en casa y se las presentamos. Pero hay mucha gente que no tiene ni nómina. ¿Y qué hace? Se va a Excel, se hace su nómina, las imprime y las lleva al banco. El banco ya sabe que esto seguramente no es ni cierto, pero no tiene ninguna herramienta para decir, oye, es que esto no es cierto, no hay forma de saberlo, ¿vale? Este señor está manipulando la información. Fijaros que no tiene nómina y se ha creado una nómina con un fichero Excel. ¿Qué podría hacer el sector bancario? Y no digo que lo haga, pero podría hacerlo. Oiga, vamos a certificar las nóminas en origen. O sea, la empresa, cuando te emite la nómina, ya te emite el certificado de que esa nómina es auténtica. Con lo cual, no la puedes manipular y si la manipulas, como veíamos antes, como todo queda registrado, pues va a salir que la has manipulado. Con lo cual, sabemos que la nómina que recibe la entidad bancaria es una nómina que es auténtica. ¿Por qué? Yo puedo modificarla, claro que sí, pero entonces el certificado no será el correcto, ¿vale? Ese es el primer punto. Segundo punto es, y muy relacionado, temas de transparencia. Oye, estamos en un momento en que la transparencia de las empresas es clave para el consumidor. O sea, desde Unión Europea nos están empujando hacia los objetivos de la 12 y uno de los objetivos es una gestión transparente, donde seamos socialmente y medioambientalmente responsables. Yo siempre lo digo, yo me creo lo que me dicen, yo no pongo ninguna acción de sostenibilidad en duda, pero me gustaría que me lo demostraran, me gustaría realmente verlo. Y blockchain nos sirve para esto, ¿vale? Y la tercera cosa que puede servir es lo que decíamos, en la mejora de la gestión. Continuamos con el ejemplo de la entidad bancaria. ¿Por qué tenemos la problemática de la gente que nos puede engañar? Pues porque hay una falta de control de la información y yo me la puedo inventar y me la tengo que creer. Con lo cual, puedo redefinir procesos que me ayuden a evitar problemas que tenga en mis procesos de empresa. Y aquí el campo que se nos abre es infinito, porque todos sabemos qué podemos mejorar y dónde tenemos problemas con nuestros clientes, ¿vale? O sea, la gracia está en cómo estas 3 variables las vamos aplicando constantemente. Entonces, un tema que yo quiero transmitiros, y ahora antes hablábamos con Miguel Ángel, es la gracia de todo esto, la gracia de todo el tema de seguridad, de transparencia, de gestión, está en que hay un reconocimiento por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno de nuestro país a que los certificados que se hacen en blockchain tienen validez legal. Es decir, si yo ahora certifico una cosa, tengo un problema, el que sea, y voy a un juicio, el juez en 2 días me va a aceptar el certificado como una prueba del juicio. Y además, como va a estar regulado por las leyes de la Unión Europea y por las leyes del país, de España, no va a haber ningún tipo de duda. Se habrán acabado muchos litigios de, es que usted ha manipulado la información. No. Desde el momento en que está certificado, no hay manipulación. Otro ejemplo que os pongo aquí, un tema de control de accesos. Ahora el tema de control de accesos es obligatorio por ley, pero ¿qué pasa? Que siempre podemos tener alguna persona que nos diga que manipulamos la información que hay en el sistema. Tú entras en el archivo donde se registran los accesos y en lugar de poner que Javier ha llegado a las 9, yo puedo poner que ha llegado a las 10, puedo manipularlo. Si lo he certificado, se acaba la discusión, con lo cual, cuando vayamos a un juicio, automáticamente tiene validez, ¿vale? Y voy dando pinceladas de posibles usos que yo creo que tienen mucho sentido en tema de blockchain. Os aporto una cosa más, ¿no? Mientras no había todo el tema del reconocimiento legal, yo hice un estudio por un perito informático de decir, oiga, yo aporto una prueba para decir si en un juicio que es un certificado en blockchain.
¿Qué me diría un perito informático? ¿Este vale o no vale? ¿Vale? Al que tenga curiosidad se lo puedo dar, pero sin duda un perito informático nos certificaba que esto era válido para un juicio, como prueba de un juicio. Y el último tema, que yo creo que es un tema que siempre me gusta compartir aquí, es hay mucho dinero por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España para que pongamos en marcha proyectos relacionados con blockchain. ¿Por qué? Porque a la empresa va a ayudar con lo que estamos diciendo, con temas de mayores capas de seguridad, con temas de transparencia y con temas de gestión. ¿Vale? Con lo cual, hay fondos, hay recursos y yo siempre os invito a Miguel Ángel, seguro que os puede mantener informados de los recursos que vayan a salir en esta línea. ¿Vale? Pero la blockchain nos sirve sobre todo para estos temas. Temas de transparencia, temas de seguridad y temas de mejorar la gestión. ¿Cómo funciona la blockchain? ¿Vale? O sea, ¿qué es realmente lo que se puede y lo que no se puede hacer en una blockchain? Introduzco otro concepto que sonará por ahí, pero que igual no lo tenemos identificados, ¿no? Todos los archivos que tenemos en nuestro ordenador tienen una matrícula que os hace que sean únicos. Si yo ahora en mi ordenador portátil cojo, abro un Excel y en la casilla 11 pongo una A, ese archivo tiene una matrícula. Y si Javier hace exactamente lo mismo con un Excel de la misma versión, del mismo año y en la misma casilla pone exactamente la misma información, ese archivo va a tener una matrícula distinta, porque solo ha cambiado el ordenador, ¿vale? Con lo cual, cada archivo tiene una matrícula distinta. Pero si yo modifico el archivo, esta matrícula cambia. Si yo tenía una A y de repente pongo AA, la matrícula también me ha cambiado, ¿vale? Con lo cual, este es un concepto que es importante. Y este concepto de la matrícula es lo que se llama el hash, ¿vale? O sea, habéis oído hablar muchos temas de hash, no es más que un concepto que hasta ahora no era conocido a nivel popular, ahora nos lo abran y nos dicen que todos los archivos tienen un hash, que informáticamente ya se utilizaba para otras cosas, pero ahora pasa un poco, digamos, a nivel de todo el consumidor. ¿Qué es lo que hace blockchain? Yo siempre digo, cuando hacemos una transacción, lo que hacemos es leemos el hash del archivo, este hash lo convertimos en un bloque que lo enviamos a la blockchain que hemos visto y los diferentes nodos tienen que resolver el problema matemático con el cual viene encriptada la información. Cuando la resuelven, este bloque pasa automáticamente a juntarse a la cadena de blockchains, a quedarse grabado. Y es cuando realmente decimos que hemos hecho un apunte en una cadena de blockchain. Tan sencillo como esto. Un tema importante aquí. Lo que nosotros sabemos hacer a día de hoy es anotar hashes. O sea, en la blockchain lo que sabemos hacer es estampar un hash. Hay muchas cosas que oiréis que en realidad no se pueden hacer. No, es que en una blockchain grabo no sé qué. No, perdona. Lo único que podemos grabar en una blockchain es la matrícula. O sea, y es como certificar una carta. Cuando yo hago una carta certificada contra Javier, yo tengo el certificado de que le he enviado esa carta, pero luego tengo que tener la carta en sí para saber lo que pone ese certificado. Cuando yo hago una anotación en blockchain, yo solo tengo el certificado. Solo tengo esta matrícula que si tengo el archivo, sabré el contenido, pero si no lo tengo, no sé lo que estoy certificando. ¿Me explico? Y esto es un concepto interesante, porque yo muchas veces oigo en el mercado que, oye, voy en la blockchain, voy a poner no sé qué. Perdón, lo único que podemos poner es el hash de que la información esta es la verídica, que luego tú lo puedes comprobar, pero te hace falta el contenido del archivo, ¿vale? Y este es un tema que es importante porque hay mucha confusión en el mercado de lo que sería. Entonces, esto cambiará, pero de momento lo que nos da blockchain, y esto es un buscador de blockchain, el de Stellar, ¿vale? Stellar.expert, donde aquí puedes buscar lo que son las transacciones, te da el número de transacción de un archivo. Este número de transacciones es lo que decimos que es inviolable y que ya queda a perpetuidad. Pero yo no sé el contenido de este hash, no sé lo que hay detrás. Tengo que guardarme también el archivo que yo he querido certificar, ¿vale? Continúo con el burofax. Yo me he guardado la prueba de que este archivo ha sido enviado, pero si no me guardo la carta, no sé lo que hay detrás, ¿vale? Yo lo digo porque luego hay muchos proyectos que nos van a vender de que, oye, podemos hacer... Uy, vigila, lo único que podemos hacer a día de hoy es este tema, ¿vale?
Nosotros lo que hacemos muchas veces es generar un PDF, pero que el único valor que tiene el PDF es guardar el hash del archivo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque todavía no estamos familiarizados en la búsqueda en un buscador de blockchain, ¿vale? Entonces, de momento, lo dejamos aquí para que tengan algo físico que guardar, pero no hace falta. Cuando tengamos experiencia, podemos ir al buscador y mirar la transacción que tenemos. La excepción que hay aquí, y que también hay mucho ruido de mercado, lo que son los NFTs, ¿vale? Los NFTs es un tipo de transacción concreta, ¿vale? Que nos permite subir imágenes, ¿vale? Pero subir imágenes, fijaros, son imágenes que son pixeladas. ¿Por qué? Porque si yo subo una imagen en alta resolución, como tengo en mi archivo, el coste de la transacción va a ser tan alto que no tiene ningún sentido para ningún negocio, ¿vale? Aquí todavía tiene que evolucionar. Podemos tener aplicaciones, pero no nos engañemos, o sea, podemos subir imágenes de una calidad muy baja, ¿vale? Y la propiedad que tiene es que estas transacciones nos dice la autoría de quién tiene la imagen digital. Pero digamos que vamos a tratarlo como la excepción de lo que puede ser, porque aquí también hay mucho ruido de fondo y mucha especulación, ¿vale? Un poco para empezar a entrar en la parte más interesante, ¿no? Hemos conocido cómo funciona lo que es el blockchain, he intentado poner un poco de orden en el mar de fondo que hay por aquí, pero casos de usos, ¿no? O sea, casos donde realmente me aporta valor el blockchain. Yo siempre pongo esto porque a mí me gusta decir, para todas las industrias hay ineficiencias donde realmente podemos aplicar tecnología blockchain. No sé, antes había un tema de educación. Se me ocurre una cosa muy sencilla que no estamos aplicando, ¿no? ¿Por qué no certificamos todos los títulos académicos que tiene una persona, ¿vale? Para evitar casos que en este país pues resulta que los políticos todos tienen títulos en 1000 universidades, ¿no? O yo siempre hago una broma, que no es tan broma. Mis amigos han hecho cursos en Harvard, en Stanford, en UCLA, en 50.000 universidades. Yo, la verdad, no tengo ni el tiempo ni el dinero. ¿Me explico? Con lo cual, hacer un curso ya es una inversión en tiempo. No es una hora como hoy, sino que es un curso de 3, 6, 9 meses. Yo no me creo la mitad de los cursos que hacen mis amigos. Hagamos una cosa, hay una oportunidad, por ejemplo, en el sector de educación, que sería decir, oye, el señor que ha hecho un curso, lo certifico digitalmente, lo estampo en la blockchain a perpetuidad y cualquier empleador que quiera saber si este señor ha hecho realmente un curso, puede consultar si existe la transacción en blockchain. ¿Que existe? Asumo que ha hecho el curso de una forma correcta. ¿Que no existe? Oye, este señor me está mintiendo, con lo cual no lo voy a contratar. Hay estudios donde igual esto no tiene sentido, pero hay otros estudios, como por ejemplo ingenierías o temas más específicos o temas de formación de una máquina concreta, donde esta información tiene un valor enorme. ¿Me explico? Esta capacitación de lo que serían las personas. Otro tema que oímos todos mucho, que nos afecta a todos, los temas de trazabilidad, ¿vale? O sea, estamos en un momento donde tema de alergias, tema de intolerancias, tema de producto de proximidad, temas de realmente saber lo que está pasando, pues ostras, nos afecta bastante. ¿Qué podemos hacer? Yo aquí he dibujado para ilustrar un poco lo que sería un proceso de producción normal, me da igual dónde esté ubicado, o sea, desde la compra de materia prima, la transformación, la logística, almacenaje, distribución y entrega de producto final. Yo lo que puedo hacer es ir certificando con imágenes, ¿vale?, los diferentes puntos donde pasa alguna cosa. Vamos a suponer un cordero, por ejemplo. Oye, pues este cordero yo puedo certificar quién era el padre, quién era la madre, quién fue, si fue vacunado, cuál fue el lote de la vacuna, dónde se crió, qué tipo de comida comía, lo que sea, ¿vale? Puedo certificar qué día fue sacrificado, dónde fue sacrificado, cuántos días ha estado congelado, en nevera, lo que sea, hasta llegar al consumidor final. Y voy haciendo certificados de todo esto, ¿vale? O sea, yo tengo una validez jurídica de todo lo que estoy diciendo. ¿Qué sentido tiene esto? Tiene varios sentidos y varias aplicaciones una vez he hecho todos estos certificados. El primer sentido es lo que decíamos antes, transparencia. Dar confianza a mi consumidor que las cosas
son realmente como yo digo que son. O sea, si a mí me venden un producto que me dicen que es sostenible y de proximidad, de momento me lo estoy creyendo. Pero si este producto puedo ver que se hizo una foto en Burgos tal día, pues ostras, aquí ya no tengo ningún nivel de discusión. Tengo la certeza legal de que ese producto viene de Burgos de tal día, ¿vale? Y a partir de aquí puedo saber qué ha comido, puedo saber qué tipo de producto tiene, puedo saber un montón de cosas que son interesantes para mí. Pero ojo, y aquí no nos confundamos. Una cosa es lo que yo sé, ¿vale? Y otra muy distinta es lo que yo le quiero mostrar a mi cliente final. Igual no me interesa mostrárselo todo porque lo confundo. Igual solo me interesa mostrarle que está libre de vacunas, por decir algo, o lo que sea. Pero luego yo tengo otros stakeholders que me interesa, o otros proveedores de la cadena de valor que me interesa darles otra información. Vamos a poner, por ejemplo, un punto de retail. Hacemos una promoción y resulta que en un barrio A esa promoción funciona de maravilla y no tengo stock, y en la tienda de 4 calles más abajo esa promoción no funciona por el motivo que sea. No vamos a analizar. Pero lo que está claro es que en un lado estoy perdiendo ventas y en otro lado tengo un problema porque tengo dinero parado. Oye, pues si yo tengo la información de dónde tengo el producto y las fechas de caducidad, lo puedo mover para no perder dinero, ¿vale? ¿Qué me interesa transmitiros? Una cosa es tener la certificación, tener la validez de cómo son las cosas, y otro es qué quiero mostrar a cada uno de los stakeholders de mi cadena de valor. Pero son aplicaciones que realmente nos aportan valor, ¿vale? Una aplicación que ya es real y que desgraciadamente sufrimos todos, y yo creo que sufriremos durante bastante tiempo, ¿no? El pasaporte COVID, ¿vale? No sé si alguno de vosotros se lo ha tenido que sacar o no, pero si alguno tiene el pasaporte COVID y se lo mira, yo aquí he puesto uno que he bajado de internet, ¿vale? Fijaros que aquí, ¿vale? Si lo viéramos bien, esto no es más que el hash del archivo. Es decir, nuestro país, Sanidad, ha certificado que instituciones sanitarias están validadas para hacer PCRs y test de antígenos, y estas instituciones son las que crean los pasaportes, y cuando lo crean ya graban el hash aquí, ¿vale? Un comentario, yo siempre digo, esto ya es un 9, o sea, esto ya está realmente muy bien hecho a nivel de seguridad. Yo siempre digo, porque es mi rol a día de hoy, que esto que de momento lo han hecho centralizado en un servidor del gobierno, lo podríamos haber llegado hasta el final y buscar el 10 en un servidor descentralizado. Pero lo que me interesa transmitiros que es, fijaros que ya se está utilizando el hash en muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Y cada día esto va a ir a más, ¿vale? O sea, en un tema que ha sido montado deprisa y corriendo por la necesidad mundial, ya utilizamos el concepto de hash porque reconocemos que los archivos son inviolables, ¿vale? Y el último ejemplo, que yo siempre lo digo, que este ejemplo nos podemos sentir todos identificados, ¿no? Porque al final es muy mundano. Todos hemos ido a un restaurante a comer, a un campo de fútbol, a un centro comercial, y en un momento determinado vamos al baño, ¿vale? En el baño, ¿qué es lo que nos pasa? Pues Sanidad de este país nos obliga, o afortunadamente, a tener, digamos, unas medidas sanitarias para que no hayan problemas. Y una de esas medidas lo que nos dice es, tienes que limpiar el baño 3 veces al día, mañana, tarde y noche, para asegurar que no hay ningún tipo de problema sanitario. A todos nos ha pasado, ¿eh? ¿Cómo se controla esto? Pues vas al baño y ves una hojita Excel en una cajita donde pues la persona que limpia el baño pues va firmando cada día y pone la hora de la limpieza. Pero esto se rellena a mano, ¿eh? Y si tenemos un poco de picaresca y nos fijamos, veremos que durante 4 días lo firma en color rojo, de repente pasa al color verde y lo firma 6 días más, de repente pasa al azul y lo firma 2 días, ¿vale? A ver, todos sabemos cómo vamos, todos sabemos lo difícil que es gestionar un negocio, y todos sabemos pues, que intentamos llevar las cosas lo mejor posible, pero que no siempre es lo que realmente está pasando. Cuando cambias de color, pues muchas veces, ¿qué debe ser esto? Pues igual no he firmado y firmo hoy por los días que no he firmado, o igual no he podido hacerlo y aprovecho hoy para hacerlo, o lo que sea, ¿vale? Sabemos pues, que a veces las cosas, o Sanidad sabe que las cosas no son como deberían ser, ¿vale? Y esto trae muchas discusiones. O sea, cuando es un restaurante propio, pues igual es hacerse trampas al solitario y no tiene valor, pero cuando hablamos de una cadena, que yo tengo 2 o 3 restaurantes, quiero
mi gente haga las cosas correctas y que no me engañe, ¿vale? Una solución que aquí está desarrollada y funciona es decir, oye, la persona que limpia el baño, que tome una foto y la certifique según ha limpiado el baño. Y así veremos cuándo fue limpiado ese baño, o sea, tendremos el día y la hora, ¿vale? Con lo cual ellos se están limpiando mañana, tarde o noche. Tendremos las coordenadas GPS, o sea, yo ya sé qué baño se ha limpiado y podré ver el estado en cómo ha dejado el baño, ¿eh? Una cosa es que me digan que sí, que lo he limpiado, pero oye, una cosa es decirlo y la otra, lo que decíamos, tener transparencia, ver realmente el estado en cómo ha quedado el baño. ¿He hecho bien mi trabajo o no lo he hecho? ¿Vale? Con una simple foto certificada o un simple vídeo certificado. Esto nos da control a todas las tareas que son difícilmente controlables porque no las podemos digitalizar o no tenemos herramientas. Claro, en el momento en que tú haces esto, que certificas hora, estado, día y coordenadas GPS, se ha acabado la discusión. ¿El trabajo está hecho o no está hecho? Pero no hay discusión porque esto ya tiene una validez legal. Cuando es un restaurante, que yo soy el propietario y tengo 3 restaurantes, pues igual es un tema de control de mi propia gente. Pero ahora imaginaros los problemas que hay en un campo de fútbol, en un evento deportivo, en un centro comercial donde tenemos 30.000 personas un día, 10.000, 8.000 personas, me da igual. Un número considerable de personas. Siempre hay discusión de que es que no se limpia el baño. Vaya, con 8.000 personas yendo al baño, es que ese baño igual es imposible que esté limpio. ¿Me explico? Con lo cual ahí hay un poco la discusión de decir, ¿yo hago bien mi trabajo o no lo hago? O igual me tienes que contratar más horas de trabajo. Pero empezamos a desencallar y empezamos a hacer propuestas de valor que realmente tienen sentido. ¿Vale? Entonces, un poco como conclusión, yo siempre lo digo, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer muchas cosas con blockchain. Algunas yo siempre diré que tienen sentido y otras, pues bueno, yo veo muchas cosas que no tienen sentido. Pero realmente estamos en un momento donde blockchain nos abre un camino para generar nuevas propuestas de valor y para diferenciarnos de nuestra competencia. A partir de aquí, cada uno de los que estáis hoy sois expertos en vuestro sector. Sabéis cómo aportar valor a vuestro cliente, sabéis lo que le hace falta y sabéis cómo diferenciaros de la competencia. Yo he intentado muy rápidamente dar una pincelada para que digáis, ostras, sí que me aporta valor esto o no me aporta valor esto, y lo puedo aplicar de esta forma porque o ganaré más dinero con un tema de operaciones, seré más eficiente gestionando la información, o seré más transparente, con lo cual ganaré más clientes, o ofreceré cosas que sean más seguras a mis clientes, ¿vale? Pero yo siempre digo, yo me acuerdo, y cierro con una anécdota, ¿no? El año 96 aproximadamente, que es la primera vez que yo vi internet, ¿no? Yo estaba en la universidad y de repente, en esa época había salas de ordenadores y se sienta un compañero al lado mío, e instala una cosa que era Netscape, que yo en ese momento ni conocía. Y entra a la página de Pink Floyd. Yo no entendía lo que estaba pasando. O sea, mi pregunta era totalmente incorrecta de, tío, ¿dónde está esto de Pink Floyd? Yo quiero verlo porque esto, mola. Yo me decía, no, esto es internet, no está en ningún sitio. O sea, a mí me costó semanas poder llegar a entender que desde mi ordenador de mi casa podía acceder a cosas que hasta ahora no entraban en mi cabeza. Yo creo que estamos en una situación parecida. Estamos en una situación donde hay mucho ruido de fondo, hay mucha confusión, hay muchas ideas que yo las veo y las pongo en duda, pero ojo, yo os he puesto ideas muy concretas de cosas que están pasando y que creo que coincidiremos todos que nos aportan valor. ¿Me explico? Entonces, a partir de aquí, una introducción rápida donde solo intento dar una pincelada para que a partir de aquí continuéis trabajando. Pero yo, si os parece, abierto a que me preguntéis, me pongáis cosas en cuestión, no os creáis nada de lo que os he explicado e intentemos buscar cosas que realmente os inspiren, porque siempre lo digo, hay recursos por parte de la Unión Europea, hay recursos por parte del Gobierno de España y hay recursos por parte de los gobiernos autonómicos, porque desde el Gobierno ven que hay una revolución y lo que se intenta es ayudar a la empresa a dar este cambio generando nuevas propuestas de valor. ¿Va a cambiar cómo funciona el blockchain en unos años? Seguramente sí, pero no olvidemos nunca que el primero que hace un cambio en tecnología muchas veces es el que gana. Y aquí, para cerrar,
acordémonos de Barrabés, un señor que tenía una pequeña tienda de montañismo en Huesca, que fue el primero que se metió en temas de Internet en el año 98, si no recuerdo mal, y fue referente mundial desde Huesca. ¿Me explico? Con lo cual yo creo que estamos en un momento donde el que sea capaz de entender su cliente y dónde le puede aportar valor, tiene mucho a ganar. Hasta aquí mi presentación. Espero, no sé si la habremos entendido, pero por lo menos hayamos agitado conciencias, que era un poco el objetivo. A partir de aquí, Javi, no sé si hay preguntas, comentarios, alguna cosa que os gustaría profundizar. Edgar, la verdad es que es una pasada escucharte porque acercas el blockchain vamos, hasta la cocina. Vamos, si se lo hubieras explicado a mi madre, lo hubiera entendido clarísimo también, casi seguro. Edgar, después de ver tu presentación, nos has explicado el qué es, el cómo, el para qué sirve, los beneficios en definitiva. A mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta que quizás, a mi modo de ver, es el resumen, ¿no? ¿Para qué un pequeño negocio va a querer hacer anotaciones en blockchain? Mira, te voy a hacer la pregunta, Javi. Yo siempre digo, si nos metemos en tema de blockchain, o es para vender más o es para ganar más dinero, ¿vale? Genial. Y la pregunta, cada uno tiene que saber cómo le aporta valor al cliente. ¿Qué valora a mi cliente que yo no le estoy dando y mi competencia no le está dando? ¿Vale? Yo siempre digo, yo tengo conciencia de alimentación sostenible, pero tengo la creencia de que mucha gente le pone una etiqueta y me lo tengo que creer. ¿Vale? Yo estoy dispuesto como consumidor a pagar más por un huevo que venga de proximidad y sostenible. Pero es que nadie me lo está demostrando de dónde viene ese huevo. Y me tengo que creer lo que ellos dicen. ¿Vale? Entonces yo creo que cualquier persona tiene unos consumidores, cualquier empresa tiene unos consumidores que valoran ciertas cosas. Y hasta ahora el consumidor ha hecho un acto de fe. Seamos los primeros en demostrar de dónde vienen las cosas. Porque como comercio nos aportará valor a nosotros, pero también le estamos aportando valor a nuestro proveedor. ¿Vale? Y entonces, yo creo que al final, si conseguimos vender más y vender mejor, es lo que se trata. No es más que lo que hizo Barrabés cuando abrió su comercio al mundo. Consiguió disparar las ventas y pasar de un pequeño comercio local ubicado en Huesca, que siempre decimos eso ni lo conocíamos, a ser el referente mundial en temas de montañismo. Tenemos la oportunidad. Oye, el primero que se atreva o que y lo aplica en blockchain, tiene un campo de pasar de ser una pequeña tienda de proximidad a ser un referente. Y ejemplos en la historia tenemos muchos. Aquí yo siempre digo, yo no tengo la solución porque yo no conozco al cliente, pero el comercio conoce por qué le compran. Con el ejemplo de Barrabés, que yo creo que nos va muy bien para el caso, Edgar. ¿Quieres decir que blockchain va a ser al final como una segunda revolución de Internet? Es decir, ¿es evolución o revolución? Volviendo al título de la jornada. Mira, cada empresa en cada mercado va a decir si es evolución o es revolución. Pero sin duda, porque yo siempre digo, la tecnología no tiene valor. El valor está en cómo aplicamos esta tecnología. Entonces, aquí la oportunidad está en decir cómo yo la aplico para que sea una revolución en mi mercado. ¿Me explico? Otro tema, por ejemplo, que yo siempre digo, ¿no? Los medios de comunicación. Hay gente que es experta en engañar a los medios de comunicación, ¿no? Las famosas fake news. ¿Vale? Hay granjas de fake news. Oye, hagámoslo al revés. Si yo realmente digo que hay un accidente en tal sitio, lo certifico y se ha acabado la problemática. ¿Me explico? Entonces, la gracia para que sea una revolución está en cómo yo realmente aporto valor porque soy capaz de identificar una ineficiencia, pero somos expertos en nuestro mercado. Aquí, el gran reto que tenemos todos es cómo aportamos un valor diferencial, pero yo creo que tenemos una oportunidad para que sea una revolución. El que la deje escapar, vamos a ser siempre, lo digo yo, unos seguidores. Y no es un tema ni de recursos ni de capacidades, sino es un tema de entender el mercado y ver cómo le aportamos valor.
¿Bien? Yo creo que es un muy buen ejemplo, Edgar, porque además resume también muy mucho la diferencia que yo siempre pongo, ¿no? entre lo que es una invención y lo que es una innovación, ¿no? Tú puedes tener la invención, como has dicho antes, de montar blockchain con algo que realmente, pues bueno, pues es distinto, pero no está aportando valor porque al final no se está trasladando, como bien has dicho, en un aumento de la cuenta de resultados o una reducción de costes o una diferenciación con respecto a la competencia, ¿no? Eso, yo creo que este ejemplo que has puesto resume muy bien ese aspecto diferencial con respecto al blockchain, ¿no? Al final, la tecnología la tenemos que utilizar para algo que realmente esté aportando valor a nuestros clientes, nos esté diferenciando también de la competencia. Entonces, evolución o revolución, cada uno va a determinar si es evolución o es revolución. Nos has hablado brevemente de las criptos, pero ¿qué relación es la que tiene el blockchain con la cripto? A ver, yo siempre intento hablar brevemente por dos temas, ¿no? Para mí las criptos es un tema puramente especulativo, ¿vale? Y yo quiero diferenciar lo que es blockchain de la especulación. ¿Me explico? O sea, la criptomoneda, para poder tener una moneda digital, utilizo al final del día la tecnología blockchain. Pero la criptomoneda ha hecho mucho daño. Perdón. A ver, la criptomoneda, al haber tanta especulación y al haber subido tanto de precio sin un razonamiento detrás, ha creado una confusión en el mundo de la blockchain, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que un Bitcoin valía 50 céntimos y a día de hoy está valiendo 60.000 euros o 80.000 euros. O sea, eso ha sido una especulación y las criptomonedas, yo siempre lo digo, no van a caer porque es una forma de blanquear dinero, ¿vale? A mí no me gusta hablar de criptomonedas. ¿Por qué? Porque no quiero asociar la idea de blockchain con especulación. Son conceptos totalmente distintos, ¿vale? La única relación es que las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain. Se quedarán sin ningún tipo de dudas, ¿vale? Cada día oiremos hablar de novedades de esta línea. Pero yo lo que quiero dejar bien claro es, blockchain no es un tema especulativo, o sea, es un tema de valor real y lo tendremos aquí durante muchos años. Yo criptomonedas no me gusta hablar porque veremos muchas estafas, veremos mucho mal uso, hay mucha desinformación en este ámbito. Y yo creo que es un tema especulativo. Yo siempre reconozco que invierto en criptomonedas, pero aquí lo que hace falta es conocimiento e información. ¿Me explico? Claro, es cierto que, por ejemplo, las criptomonedas, pues dependiendo también de ese origen que tienen, el uso que pretenden hacer con las mismas o cuál es la finalidad de la financiación, pues también tienen una diferente lectura, ¿no? Pero volviendo al tema del blockchain y ya quedando aclarado en este inciso el apartado de las criptomonedas. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes cadenas de blockchain que existen? No sé, has hablado de Stellar, conocemos muchos lo que sería la de Bitcoin, Ethereum. Cuéntanos un poco, ¿por qué estas diferencias? Al final, cada blockchain se organiza se organizan los nodos en función de unos objetivos concretos. Yo, si una empresa tiene que tomar una decisión sobre qué blockchain utilizar, le diría que mirase únicamente dos parámetros, que para mí son los más importantes, ¿no? El primero es el tema de precio. ¿Cuál es el coste de la transacción? ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque esto va a hacer que mi negocio sea viable o no sea viable. ¿Me explico? O sea, yo pagar 15 euros por una El caso de dotación, los tornillos que habías explicado. exacto, no será viable, ¿vale? Pero en cambio, si pago un céntimo, lo puedo aplicar a lo que yo quiera, ¿vale? El segundo tema, que siempre va relacionado, es el tema de la velocidad. O sea, mi cliente va a esperar una semana en hacer una anotación. Si espera, igual puedo ir a una blockchain u otra, ¿vale?
Y hay una tercera variable que siempre tenemos que tener ahí presente, que es el tema de seguridad. O sea, cuantos más nodos, más segura es la blockchain, pero más lenta es la blockchain. Entonces, hay digamos, este intercambio de características entre ellos. No tenemos nunca, o sea, nosotros no somos el mecánico. Tenemos que tener nuestro partner de confianza que nos recomienda cuál utilizar, por qué utilizar. Lo importante es, y siempre lo diré y no me cansaré de esto, yo soy Fernando Alonso y yo sé conducir el coche, no sé cómo funciona el coche. Tengo unas nociones, tengo que saber que hay diferentes blockchain, pero a partir de aquí, al que me hace la mecánica es el que me tiene que justificar por qué utilizamos una o utilizamos otra. ¿Vale? Entonces, o sea, yo me doy por satisfecho con la pregunta, ¿no? Oye, hay diferentes blockchains, perfecto. Vamos a nuestro partner, el que escojamos por motivo que sea, que nos justifique cuál es la mejor, ¿vale? Porque en función del proyecto, ¿vale la pena ir hacia una o vale la pena ir hacia otra? Y hay miles de blockchain. Yo he hablado de las que más se conocen, que es Bitcoin y Ethereum, y las que nosotros más utilizamos, que es Stellar y Solana. Pero van a salir nuevos proyectos diariamente. Y aquí lo importante es, yo siempre digo, yo no tengo que ser experto, yo tengo que saber que existen. Estas dos variables yo creo que son de las importantes, pero que luego el mecánico me justifique por qué coge otra variable. ¿Vale? Correcto. Sí, en definitiva nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Identificar los espacios de oportunidad para cada negocio y también pues cuáles pueden ser las palancas mejores de crecimiento, ¿no? Las más viables, las que les van a permitir crecer más rápido. Haciendo un pequeño, como pequeño inciso a las preguntas que nos van a hacer la gente que están con nosotros, ahora mismo David Rodríguez ha hecho una anotación en el chat que creo que es muy relevante, ¿no? Porque hoy además aparecía en prensa el caso de Iniesta, en donde estaba pues promocionando las criptomonedas. La CNMV parece que le ha llamado la atención, ¿no? Con respecto a esta actividad. ¿Qué jurisprudencia o qué regulación hay con el tema del blockchain? Aparte de los criptoactivos, que por supuesto son productos no regulados, ya sabemos, son productos que no reconocen los bancos. ¿Hay algún tipo de regulación? ¿Hay algo ahora mismo? Sí, mira, yo durante la presentación ya os he adjuntado la regulación existente a día de hoy a nivel nacional, ¿vale? Cada país está haciendo su regulación. España no somos de los más pioneros en regular el blockchain, porque hay países, lógicamente, como Estados Unidos, que ya tienen una trayectoria muy fuerte, pero aquí también hablaremos como países como Brasil, donde tecnológicamente no es puntero, pero por ejemplo Bolsonaro ha hecho un trabajo muy interesante en la regulación de todo lo que es la blockchain, ¿vale? A nivel nacional, que es lo que nos interesa, tenemos una primera propuesta de ley con fecha del 3 de junio, donde ya regula el uso de lo que llaman las bases de datos descentralizadas, o sea, el blockchain, ¿vale? Y luego tenemos una segunda ley de las Cortes, que también os lo he puesto, donde hace exactamente lo mismo. O sea, empezamos a generar jurisprudencia en este ámbito, ¿vale? Este yo creo que es el factor diferencial que va a hacer que ahora los proyectos de blockchain se disparen, porque hasta ahora no estaba regulado y cuando hablábamos con un juez lo que nos decía es lo que no está prohibido está permitido. Pero lo que es muy distinto es que ya haya una jurisprudencia, que un juez reconozca esto como prueba legal. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que la jurisprudencia va a ir en un sentido. Y esto ya pasó en el mes de junio. Con lo cual, esto va a empezar a dispararse. Cuando hablamos de blockchain, un tema totalmente distinto y que es una guerra distinta es la aplicación de las blockchain en criptomonedas. Ahí sí que, como comenta David, no está regulado y los gobiernos tienen que empezar a regular. O sea, habrá un momento que no lo dudemos. Cuando hagamos la declaración de la renta, nos van a preguntar cuántas criptomonedas tenemos. Hasta ahora no tenemos problemas, pero esto es cuestión de meses u años que esto pase, porque está aumentando mucho el volumen. Pero lo que a mí me interesa es, la blockchain sí que está regulada, ¿vale? Y esto es lo que nos da seguridad jurídica, que es muy importante a la empresa. Por eso yo soy de los que creo que ahora se va a disparar los proyectos en blockchain. O sea, desde administración pública, desde lo que son ayuntamientos, diputaciones, gobiernos centrales,
están empujando muchos proyectos. En Barcelona nosotros estamos con 2 proyectos grandes y a nivel nacional con un proyecto realmente muy grande. Todo está confluyendo para que explote el año que viene. ¿Me explico? Sí, y en relación con lo que preguntaba David también, todas las transacciones que se realizan en blockchain son únicamente con criptoactivos. A ver, es una pregunta muy general, pero en principio te diría que sí, que la mayoría de transacciones son con criptoactivos. De todas formas, seguro, y aquí pondría la mano en el fuego, que hay algún proyecto que yo no conozco que utilice otro tipo de transacción, ¿vale? O sea, al final blockchain lo que nos da es esta seguridad, ¿me explico? Entonces, seguro, o sea, aquí la gracia de blockchain está en cómo yo aplico esta tecnología y estoy convencido que algún señor en algún lugar del mundo ha pensado en esta línea, ¿vale? Como seguramente está pensando David. Claro, ¿vale? evidentemente. Además, también al final hay lo que yo entiendo un mercado, ¿no? Al ser divisas, en este caso criptodivisas, pues también hay un mercado en ese caso de fluctuación del valor de esos activos, ¿no? Claro. Vamos a otro tema, quizás curiosidad mía, Edgar, pero dentro de todo este mundo de palabrejas y vocabulario que surge con la tecnología, por ejemplo, yo he oído cosas, o hemos oído todos cosas tan curiosas como Hyperledger. ¿Qué es Hyperledger? Ledger es un problema que es una solución que desarrolló IBM para aplicar soluciones a mercados totalmente distintos, ¿vale? O sea, desde logística hasta temas de educación, ¿vale? Hyperledger yo te diría que es uno de los referentes porque fueron de los primeros que crearon una plataforma interesante, pero ¿cuál es el problema bajo mi punto de vista? El coste de transacción. O sea, ha cambiado mucho el coste de transacción y la inversión por parte de la empresa. Cuando salió no había alternativa y fue un proyecto que por sus características se enfocó a grandes empresas, se enfocó a grandes multinacionales porque eran los únicos que podían asumir estos costes, ¿vale? A día de hoy, en muy poco tiempo, esto ha evolucionado mucho, ¿vale? Hyperledger te da unas características, si quieres, de seguridad o de lo que tú quieras, pero hay otras alternativas que son igual de seguras, pero que son mucho más económicas. Y yo creo que esta es la gracia, ¿no? O sea, esta es la oportunidad que nos enfocamos. Que la pequeña tienda de barrio, que igual está en un callejón que no la ve nadie, tenga la posibilidad de estar compitiendo con un monstruo, ¿vale? Esto es lo que pasó y intentando siempre abrir la mente, ¿no? de los que estamos hoy aquí, con los señores de Amazon. Amazon no se le ocurrió nada más que empezar a competir contra lo que era un monstruo que era Barnes & Noble, con pocos recursos y con mucha ilusión. Pero al final, la pequeña tienda de barrio o el pequeño comerciante tiene una agilidad que la gran multinacional no tiene, ¿no? Y esto lo que nos da es un time to market para hacer proyectos que la gran multinacional se los pasa haciendo informes. Entonces, ellos, o sea, IBM ha evolucionado hacia Hyperledger, que está muy bien para determinados proyectos, pero podemos competir con otras alternativas que existen. Y hay gente que nos puede hacer proyectos con costes muy económicos. O sea, a veces ya no es un tema de decir, no, es que no tengo 100.000 euros. No, no hablamos de 100.000 euros. Hablamos de inversiones muy inferiores. Esto de los 100.000 euros era cuando hablábamos de Hyperledger y soluciones que se crearon hace 1 o 2 años atrás. Pero el mercado ha cambiado muy rápidamente y yo creo que ahora hay la oportunidad para que el que sepa leerlo, aprovecharse. O sea, en definitiva, Hyperledger es una marca de IBM, vendría a ser como el Kleenex, ¿no? Es decir, nos podríamos limpiar las narices con otro papel, bueno, pues eso, con otros pañuelos de papel, pero al final todo el mundo estamos hablando de Kleenex, ¿no? O sea, para mí lo importante es, y quiero marcar pocas ideas, y por eso me repito tanto, fueron el primero, fueron el referente, fueron los que primero han golpeado, ¿no? O sea, los que primero asumieron este riesgo de a ver qué pasaba. Y lo tenemos como referente, lo tenemos, Javier, tú mismo me lo dices, como una de estas palabrejas que nos suenan por aquí y a ver qué pasa. Pero esto no significa
que sea la única solución. ¿Vale? Claro. Al final IBM es un proveedor de tecnología de los mejores que existen a nivel mundial, sin ningún tipo de duda, y con soluciones muy robustas y muy estables. Pero ojo, no son la única. Igual, mi tienda de conveniencia ubicada en un barrio periférico no es interesante para IBM porque no le voy a dar la rentabilidad que ellos esperan. Pero esto no saca que yo haga temas que son interesantes. Yo siempre lo digo, temas de sostenibilidad, que ahora tú lo sabes, en grandes ciudades son trending topic, que digo yo, o sea, todos estamos buscando el producto de proximidad y sostenible y no sé qué. El primero que sea capaz de demostrar a su cliente que realmente es de proximidad y que se lo enseñe, yo creo que tiene una oportunidad muy interesante de llevarse a un mercado que no es su barrio, sino que sale de su propia ciudad. ¿Vale? Sí, Entonces, además en ese sentido vemos que está involucionando, ¿no? Bueno, ya lo estamos viendo actualmente desde el punto de vista del transporte y la logística internacional, que está involucionando el concepto de globalización, ¿no? Correcto. Yo, Javier, y déjame que te haga un comentario, porque para mí esto es importante, ¿no? Yo anteriormente en la presentación os he enseñado, para que todos viéramos, lo que es una transacción en blockchain. A día de hoy, o sea, a 25 de noviembre, todavía hay desconocimiento de lo que es una transacción por blockchain. O sea, hay mucha gente que te habla, pero que nunca te enseña lo que es una transacción. Pero esto va a cambiar. Hay muchos proyectos que te hablan de blockchain, pero que no te enseñan nada. Te dicen, no, sí, esto está certificado, pero no hay ninguna demo. O sea, esto, yo siempre hago la broma, a veces como las megas de Galicia, que todo el mundo dice que existen, pero nadie las ha visto. O sea, yo lo que quiero, y esto es un punto que para mí también es crítico y quizá no lo he remarcado lo suficiente, es decir, oiga, la blockchain existe, os he enseñado lo que es un buscador, os he enseñado la forma que tiene una transacción. Con lo cual, cualquiera que diga, wow, yo aquí tengo una oportunidad y quiero empezar a trabajar, lo primero que te voy a tener muy claro es decir, oye, he visto una transacción, si voy a buscar un proveedor que me enseñe que él puede hacer una transacción en blockchain. O sea, que no compre un proyecto de consultoría y luego ya veremos qué pasa. Porque hay muchos proyectos en el mercado que te hablan de trazabilidad en blockchain y que te hablan de cosas que realmente son muy interesantes, pero que fallamos en la implementación. ¿Vale? O sea, porque al final hemos hablado de una cosa que es muy interesante, que es posibilidades de negocio, qué es lo que yo puedo hacer. Pero no hemos hablado de la parte fea de blockchain, no hemos hablado de la dificultad tecnológica que esto tiene. ¿Me explico? Y yo siempre lo digo y enlazo un poco con la pregunta de David. Estamos en un momento de mercado donde la mayoría de desarrolladores de blockchain son los que hicieron las criptomonedas en el 2015. Son chavales de 30, 35 años, 25 años, que en su momento, comprando bitcoins a 50 céntimos, hoy son multimillonarios. O sea, a día de hoy con 30 años ya no trabajan porque tienen fortunas de miles de millones de euros. Porque de 50 céntimos de un bitcoin, hoy vale 80.000 euros ese mismo bitcoin. O sea, imagínate al señor que tenía 500 bitcoins, lo que tiene a día de hoy en el banco. ¿Vale? ¿Cuál es el escenario que tenemos? ¿Qué significa esto aplicado a nuestra realidad? Que ese programador que a día de hoy tiene 30 años y que domina la tecnología, ya no está retirado, está jubilado, ¿vale? Los que están subiendo son chicos que no han cogido esta tecnología, que la están cogiendo ahora, pero que todavía se tienen que formar. Por eso yo siempre marco decir, oye, yo he intentado enseñaros lo que es una transacción, para que tengamos al menos la capacidad de hacer una pregunta hacia donde nosotros queremos. ¿Qué nos falta ahora? Encontrar a esta persona que tenga la capacidad de demostrarnos. Yo siempre digo que nos hagan una demo, que nos enseñen cómo realmente funcionan las cosas, que no nos vendan un plan de marketing, porque si no seremos un proyecto más con una cosa muy bonita, pero que no tiene valor. Implementación. Exacto. ¿Vale? Sí, y en la implementación, para mí, Edgar, siempre la clave es entender las soluciones desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? A día de hoy con la tecnología se está hablando mucho de la ética, ¿no? Cómo tiene que participar la ética. Antes hemos hablado del tema de jurisprudencia, ¿no? O regulación. Las leyes, está claro, siempre llegan mucho más tarde que la tecnología. La tecnología va por delante.
Y otro gran problema también, y hablando en términos de modelos de negocio, de oportunidades, es entender que la tecnología por sí sola no funciona si no hay una asimilación por parte del mercado, por parte de los consumidores. Entonces, es muy interesante todas estas reflexiones y me gustaría, con esto que estamos comentando, que has comentado de la implementación, por ejemplo, en el caso que has puesto de los cuartos de baño durante la presentación, a nivel operativo, ¿cómo harían el hash o cómo harían la transacción el caso del personal de limpieza en ese cuarto de baño? Aquí te puedo responder a la pregunta a dos niveles, ¿vale? Y te adelanto. O sea, a nivel operativo, o sea, una señora de limpieza, ¿qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Cuando ha terminado de hacer su actividad, ¿no? Yo siempre digo, todos andamos con un dispositivo que yo creo que es una prolongación de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto es tan sencillo como decir, yo desarrollo una app, ¿vale? Que esta app lo que me permite únicamente es hacer una foto de lo que yo quiera y esta foto automáticamente se certifica en la blockchain, ¿vale? O sea, yo no tengo posibilidad en una app de subir una foto de la memoria de mi móvil para no poder mentir, sino que cada vez que hago la foto automáticamente se certifica. O sea, cualquier persona, yo tengo un hijo de 6 años y hace fotos, ¿me explico? Con lo cual es entrar en la app, hacer una foto y ya queda certificado. No hace falta ningún tipo de formación para esto. Cualquiera de los que estamos aquí podemos utilizar esta app, por ejemplo, ¿vale? Suyo, la dificultad, ¿dónde está? En el programador. ¿Perdón? No, bueno, que la dificultad, ¿dónde está? que... En el programador. ¿Sí? Bueno, digo, la dificultad está en el programador que me desarrolle esta app, ¿vale? Por eso yo siempre digo que nos hagan una demo, porque esto es una cosa que a nivel de blockchain es muy sencilla, ¿me explico? Pero tiene que ser una persona que tenga experiencia en este ámbito, ¿vale? Y aquí una de las cosas que yo siempre digo que es muy importante, pero que esto lo sabemos todos desde hace años que hablamos, que es la usabilidad de las aplicaciones. O sea, aplicaciones que sean muy complejas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi día a día muy ocupado y no tengo la capacidad de asumir un problema más. Cosas sencillas, un huevo frito siempre funciona. ¿Por qué? Porque me soluciona la vida, ¿vale? Entonces, es importante, yo siempre digo, este partner que sepa recomendarnos en cuál es el blockchain que yo utilizo, que es lo que me preguntabas ahora, cómo hago una usabilidad que sea fácil y cómo entrego esta información de forma que tenga validez. Yo siempre hago un comentario. Si no montamos un back office, imagínate tener que gestionar 5.000 certificados. Es una locura, ¿vale? Pero si tienes un back office bien montado, tiene mucho sentido. Déjame que te ponga otro ejemplo en esta línea que también es muy divertido, ¿no? Un tema de control de accesos. Antes decíamos, control de accesos es obligatorio y todos tenemos distintas empresas que hacen tema de control de accesos. Pero yo en estas empresas, a mí me llega un informe y este informe lo puedo manipular. Con lo cual, delante de un juez, pues se lo creerá o no se lo creerá. Pero digamos que no tengo una validez jurídica, que es lo que me da el blockchain. Ahora imagínate que cualquiera de las aplicaciones que yo tengo le ponemos una capa de blockchain. De repente soy capaz de automáticamente, cuando tú fichas, ya sea con tu dedo, con la tarjeta, con la llave, con lo que tú quieras, cuando fichas, automáticamente se estampa en la blockchain y te devuelvo el certificado. ¿Vale? Y ahora imagínate, yo siempre digo que tenemos un volumen interesante y esto me cuesta 1 céntimo por persona. Cada vez que yo ficho me cuesta 1 céntimo. Jolines. Estamos hablando que trabajamos 22 días al 22 días al mes, una entrada y una salida son 44, o sea, por 50 céntimos yo tengo validez jurídica de que las cosas son como son, ¿vale? Hemos de hacer cosas que sean sencillas. La gracia aquí, ¿dónde está la dificultad? En que en mi back office, donde yo recibo todos estos certificados, esté organizado de forma que tenga valor para mí. Porque si tú me das un saco con todos los certificados y yo tengo que demostrar que Javi es puntual o no es puntual o falta mucho al trabajo, me voy a volver loco, con lo cual eso no tiene validez. ¿Vale? Está claro, está claro. Al final estamos hablando de datos y los datos nos sirven si son en la medida que son útiles para nosotros.
Claro. No por Por tener eso, más datos vamos a tener más utilidad. correcto. Por eso muchas veces el concepto blockchain se entrelaza con otros conceptos de inteligencia artificial, de lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, ya que hacemos un proyecto que es ambicioso, hagámoslo bien hecho, porque tenemos una oportunidad única de ser referentes. O sea, el mundo está cambiando. El que mejor entienda cómo cambia el mundo, yo creo que tiene una oportunidad de ser el próximo Amazon o el próximo. ¿Me explico? O sea, donde van a pasar cosas realmente interesantes. Y ya no se vale eso de que no, es que yo, claro, estoy en Huesca y aquí no pasa nada. No, no. Aquí la gracia está en cómo leo el mercado, cómo busco este partner y cómo me pongo las pilas. Porque lo que estamos hablando, ya hay gente que nos ha demostrado que se puede hacer. Sí, y es cierto, porque además la inmensa mayoría de proyectos que desarrollamos, las tecnologías cada vez son más difusas las líneas, ¿no? Es decir, el ejemplo este que has puesto de seguridad, pues ahí hay temas de Internet of Things, ¿no? Con sensores para poder determinar cuánta gente pasa, cuánta gente sale. Hay temas de Big Data, efectivamente, para recoger, almacenar, tratar esos datos. Está el tema del blockchain para esa necesaria trazabilidad. O sea, realmente se necesita, ¿no? El poner en orden las cosas y sobre todo poner en orden y entender muy bien el punto en el que estamos y desde dónde podemos empezar. Antes de comenzar la sesión estábamos comentándolo con Miguel Ángel, ¿verdad? Que muchas veces el problema que podemos tener las empresas es entender quiénes somos para poder saber cuál es el punto de partida. Es decir, cuál es nuestra madurez, por ejemplo, a nivel bueno, nuestra madurez digital, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de uso interno de las tecnologías disponibles? ¿Cuál es nuestro nivel de uso, por ejemplo, de cosas tan básicas como una hoja Excel? ¿O cuál es nuestra capacidad de informar, comunicar o compartir contenidos en redes sociales? Eso va a determinar muy mucho desde dónde podemos empezar, ¿verdad, Edgar? No, sin duda es así. Y sin duda yo creo que tenemos que coger este tren, porque si no lo cogemos, el coste que tiene es muy, muy caro para nosotros. Permítame, Javi, que veo que aquí hay una pregunta de José Antonio Sí. que referente a un tema de los nodos, ¿vale? Voy a contestar de una forma que a José Antonio le va a gustar, ya te lo adelanto, pero yo creo que es la respuesta correcta, ¿no? Siempre marco lo mismo. Nosotros somos Fernando Alonso, no somos el mecánico, ¿vale? O sea, José Antonio, con inquietud, que la tenemos todos, ya entra en el mundo de querer saber cómo funciona el motor. Y digamos, nosotros no tenemos conocimiento. Hemos de confiar en nuestro experto que nos diga, oye, cuál es la estructura de los nodos y que nos explique esto. Pero ya estamos, digamos, entrando en el mundo de la mecánica. Nosotros hemos de ser capaces de esta mecánica utilizarla a nuestro favor, ¿vale? Crear una blockchain no es un tema tan fácil. La inversión que falta son de millones de euros, con lo cual los nodos hacen una inversión fuerte para que todo eso funcione, ¿vale? Pero yo, cuando veo este tipo de preguntas, yo siempre lo digo, sepamos cuál es nuestra posición, porque, por ejemplo, en temas de reciclaje hay mucho, ¿vale? O sea, hasta ahora, yo siempre lo digo, cuando una empresa hace el triple reporting, el reporting social, económico y medioambiental, nos creemos lo que dice, pero no lo certificamos en ningún sitio. O sea, a mí lo que me gustaría, cuando una empresa me dice que recicla 30 toneladas de residuos al año, me gustaría ver lo que recicla cada día y que me lo certifique. Porque entonces yo tengo confianza y creeré más en esta empresa. ¿Me explico? En las ONGs nos pasa mucho. ¿Por qué no damos más a las ONGs? Porque muchas veces oímos historias que igual son minoritarias, pero que nos generan desconfianza de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, hemos de saber utilizar o evitando caer en la trampa de entrar en la mecánica, porque entonces nos metemos en mundos que no es nuestro mundo, que es el de la gestión. Podemos tomar un café y podemos entrar en esta línea por curiosidad. Pero yo siempre digo, podemos hablar de esto como podríamos hablar de fútbol, porque lo que nosotros tenemos que tener claro es mi propuesta de valor. Esto lo tiene que solucionar el mecánico. Yo al mecánico le tengo que decir lo que me hace falta para tener el mejor coche, ¿vale? Entonces, siempre va un poco alineado en esta línea. Pero, por ejemplo, temas de sostenibilidad,
hay proyectos interesantes desde certificar lo que se está reciclando en cada una de las empresas hasta plataformas para hacer el reciclaje de componentes críticos para las empresas, ¿no? En un momento donde estamos hablando que no tenemos chips, que hay determinados productos que van a ser muy caros, etc., poderlos reciclar nos aporta un valor increíble en la cadena de valor. Entonces, si hacemos la trazabilidad, como veíamos antes, que podemos hacer de este chip, de este componente, de esta parte crítica del sistema, me estoy un ahorro de costes brutal que lo puedo repercutir en mi cliente y que a más lo puedo sensibilizar en temas de sostenibilidad. Entonces, podemos hacer muchas propuestas de valor, pero yo insisto, y no es por ser antipático, aunque lo parezca. Nuestro razón de ser es pensar cómo utilizamos la tecnología. Y hemos de tener al lado un mecánico en el cual confiemos para que él resuelva este tipo de problemas. Que luego lo podemos compartir, pero esto ya queda para mí en el mundo de las anécdotas, ¿eh? Que yo sé cómo funcionan muchas cosas, pero no es mi día a día. ¿Me explico? Y también te digo, José Antonio, respondiendo abiertamente, yo cuando entramos en esta materia tampoco soy experto. Como tampoco soy experto en el motor de mi coche. Sí, sí, Edgar, de hecho, una de las cosas que se hablan de la transformación del mundo que vivimos es precisamente que hemos pasado a una época de co-creación, ¿no? En donde no se ve igual la competencia, donde convivimos de forma diferente con esas potenciales oportunidades, donde realmente no podemos ir a ningún sitio solos porque no somos capaces de llegar a todos los detalles, ¿no? De que tú has puesto el ejemplo. La propuesta de valor, hemos creado cientos de propuestas de valor. Al final, lo importante es el dolor o el anhelo que estás solucionando al cliente. Porque luego con la tecnología ya se verá cómo se soluciona. Es decir, ya hablaremos con el mecánico para ver cuáles son las mejores opciones tecnológicas para resolver el problema que queremos resolver, ¿no? Para poder aportar ese valor de verdad. Edgar, ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo y deberíamos de dejar también que nos puedan hacer preguntas. ¿Realmente hacia dónde ves que va a ir todo esto? He intentado transmitirlo durante toda la charla, ¿no? Pero estamos en un momento de oportunidades como tuvimos en el 94, cuando apareció Internet. Intentamos racionalizar, pero el que fue capaz de mover tuvo la oportunidad de quedarse con mercados gigantes. Nos volvemos a enfrentar en lo mismo. O sea, yo siempre digo, blockchain va a evolucionar, o sea, no os pensemos que lo que tenemos ahora va a ser el definitivo, pero cuanto antes subamos un carro como este, más cosas vamos a ser capaces de ganar para nuestra empresa. Y aquí es un tema de ser valientes a la hora de tomar decisiones y decisiones acotadas. ¿Me explico? O sea, con pocos recursos podemos hacer muchas cosas y cosas interesantes. Si las comunicamos bien, seremos capaces de hacer crecer nuestro negocio. Pero podemos dar cosas que hasta ahora no dábamos. Podemos ser transparentes, podemos ser más seguros que antes porque aseguramos que la información... Podemos cambiar procesos. O sea, yo a la hora de enviar información, ¿cuántas veces nos ha pasado que trabajamos con ficheros que no son los correctos? A mí un montón. Con lo cual, yo ahora tengo formas de asegurar que lo que yo trabajo es lo correcto porque está certificado en algún sitio. Y el coste de hacer esto es muy bajo, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es un momento otra vez, como el 94, que el Internet ya era un tema bastante masivo, ¿no? O sea, el que tenga la capacidad, la valentía de hacer esto, va a ser una empresa próspera. Y me da igual dónde esté ubicado, porque ya se ha acabado el pulso de las ciudades, ya se ha acabado de que Barcelona o Madrid no se... antes en sitios que hasta ahora no habían en el mapa. La oportunidad de que empecemos a trabajar en línea entre todos, ¿vale? Con lo oportunidad. Estaba pensando cuál era la mejor forma de decirlo, pero no tenemos otra vía. O sea, es un sí o sí. El que no la aproveche va a pasar años duros, pero el que asuma riesgos ahora y sea capaz de ir yendo en el camino correcto, terminará con unas propuestas de valor
que ahora no somos capaces de visualizar y siendo referente en su mercado. Y me da igual que hablemos de coches, de tornillos o de libros. O sea, han habido revoluciones en todos los mercados. Y yo creo que estamos en un momento de recursos por parte del gobierno, donde hay voluntad por parte del gobierno a la hora de comunicar y donde tenemos la tecnología suficientemente madura en cosas. Está claro. Además, todo el mensaje va en esa dirección. Sí o sí, vamos a tener que tener incorporadas las tecnologías. Si lo hacemos demasiado tarde, quizás estamos fuera o ya no tenemos esa ventaja, sino que simplemente somos uno más del furgón de cola. Antes de pasar a las preguntas, que ya veo que Antonio, por ejemplo, se nos está animando, yo te voy a hacer la última, ya a modo de cierre. En relación con esto que estábamos hablando, ¿cuáles serían los principales cuellos de botella que se puede encontrar una pequeña empresa o un pequeño negocio a la hora de implementar esta tecnología? Porque también es cierto que muchas veces pensamos que tenemos que desarrollar desde cero algo cuando resulta que ya hay soluciones en el mercado desarrolladas que podemos acceder a ellas e implementarlas a mucho menor coste, ¿no? ¿Cuáles serían, en tu opinión, los principales cuellos de botella? Mira, para mí el principal cuello de botella a día de hoy es el proveedor de tecnología. Es lo que decía antes. Hay una falta de programadores en blockchain, lo cual tenemos que evitar caer en empresas que nos vendan planes de marketing. O sea, yo lo primero que haría ante un proyecto de este tipo es una demo, de lo que sea. Tú me dices que sabes hacer esto, enséñame dónde está la transacción y enséñame realmente lo que ha pasado. Porque si esto veo que lo sabes hacer, creo que podemos llevar a cabo que definamos conjuntamente. El cuello en realmente encontrar el partner que hace lo que dice que puede hacer, ¿vale? Porque yo veo muchísimos proyectos que hablan de blockchain, que hacen la parte del front office, que hacen la parte del back office, pero la parte del blockchain no la tienen desarrollada. Conozco empresas que ganan miles de subvenciones donde tienen dificultades para que esto pase. Entonces, este es el principal cuello de botella que nos enfrentamos a día de hoy, ¿vale? El segundo, estamos en un momento, yo digo, de shock, ¿no? O sea, ahora hemos visto pues lo mismo que vimos en el 94 con el tema de Internet y todavía hemos de ser capaces de entenderlo y de digerirlo. Nosotros hemos de ver cómo esto lo podemos aplicar y formarnos, o sea, formarnos con el sentido de no os creáis lo que os he dicho. Ir a otras conferencias, ir a otros seminarios y, ostras, validar la información. Y si alguien nos dice algo, que os lo enseñe cómo se hace. Si alguien nos dice que es capaz de poner una imagen de 10 gigas en una blockchain, que os lo enseñe, ¿vale? Porque por lo que yo conozco, este es uno de los grandes retos. O que os lo Está enseñe, claro. perdón, y que os diga el precio, ¿vale? Entonces, estos son unos retos. Uno somos nosotros mismos, que seamos capaces de salir de la zona de confort, pero segundo es el proveedor que nosotros cojamos. Vamos ya a las preguntas, Edgar. Vamos con la de Antonio, que dice que le asalta una duda. Los nodos o mineros, como ha ido a llamarles en otros seminarios, digamos que dan fe de la información. Bueno, que esto es lo que estábamos comentando al principio, que ha explicado Edgar de los nodos. Pero dice, lo que pone en marcha en la cadena de bloques, blockchain, entonces, esta es la duda que tiene Antonio. ¿Quién le asegura que no hay connivencia entre esos nodos para certificar algo que quizás no sea cierto o correcto? Mira, la inmensa mayoría de veces tiene Edgar, unas capacidades técnicas. se está deteriorando bastante ¿Sí? la transmisión, ¿eh? Sí, hay problemas de conectividad. Nos indica que tu ancho de banda, Edgar, que es muy bajo, nos pone. Lo único que te iba a decir, si quieres cortar a lo mejor la imagen, si bueno, Venga, pues probamos a cortar la imagen. deshabilitas la web y quizás ahora podamos ganar ancho de banda. A ver, ahora quizás. Vale. A ver qué tal. A ver, y lo que comentábamos, los Mucho nodos mejor. no se conocen entre sí, ¿vale? O sea, capacidades tecnológicas que deciden apostar por un proyecto, pero digamos que no tienen relación en su
automatizados y como por un fin común, pero tenemos uno en Estados Unidos, otro en la China. No, te estamos perdiendo, una Edgar. parte. Edgar, A ver cómo te perdemos, ¿eh? Tienes que repetirlo porque no se te ha podido escuchar, Edgar. A ver ahora. A ver si la infraestructura tecnológica de la blockchain, su propia decisión ya hace que los nodos no se conozcan entre sí. Lo único que hacen es resolver problemas matemáticos. O sea, Nada, Edgar. De manipular la información. Edgar, creo que es misión imposible, ¿eh? La calidad es muy mala. No Sí. sé, te está fallando el ancho de banda y, bueno, no sé cómo lo podría solucionar, pero efectivamente, como dice Javier, te estamos perdiendo y se oye ya muy entrecortado. Sí. Casi. Bueno, voy a intentar yo responder a esa pregunta por ti, Edgar, porque claro, al final los nodos, cuantos más nodos hay, como explicabas, pues evidentemente es más difícil que pueda haber una connivencia o que se hayan podido poner de acuerdo. Por otro lado, también que lo ha explicado Edgar en la presentación, pues hay unas reglas o hay unos problemas matemáticos a resolver muy complejos detrás que realmente pues hacen más difícil esa connivencia. Sí que es interesante, por otro lado, el tema de la minería, que Antonio está haciendo referencia a la pregunta, porque ese es uno de los grandes retos también que tiene el blockchain y la tecnología en general, ¿no? El alto consumo de recursos energéticos que tiene. Por ejemplo, enviar un simple WhatsApp, algo que es una acción cotidiana y que estamos haciendo cada día, pues a lo mejor decenas de veces, resulta que está utilizando unas infraestructuras enormes de servidores en todo el mundo y que consumen pues energía por un tubo, ¿no? Aquí es otro de los grandes retos que hay con respecto a la tecnología. Y bueno, pues dando a Antonio o intentando dar una respuesta por mi parte a lo de los nodos, creo que esa es la forma en que efectivamente la tecnología blockchain lo que nos garantiza es que eso es lo que hay, ¿no? Otra pregunta que estaba haciendo Olga Arranz es que entiende que hay varias blockchain adaptadas, cada una a unas necesidades, y lo que pregunta es cómo saber cuál es la que hay que utilizar para nuestra empresa. A ver si ahora me veis mejor, que me han dicho que había una antena que no funcionaba y he cambiado de lugar y parece que ahora funciona mejor. A ver, el tema que pregunta Olga es lo que digo siempre, ¿eh? Entramos en el tema de la mecánica. Entonces, tiene que ser nuestro partner, nuestro mecánico, el que nos diga cuál es la que mejor va para nuestras necesidades. ¿Sí? Edgar, perdona, yo te quería hacer una pregunta dando vueltas a este tema. Bueno, extrapolando un poco el tema del blockchain, en el caso de Burgos, por ejemplo, hay una industria muy potente de empresas de subcontratación industrial. Son empresas, pymes generalmente, que trabajan pues haciendo parte de los procesos productivos de otras empresas de mayor dimensión. Todas estas empresas que trabajan en tema de subcontratación industrial, todas están certificadas, acreditadas en normas ISO 9000, 14000, bueno, diferentes estándares. Entonces, yo no sé si a lo mejor es una tontería lo que voy a preguntar, pero podría darse el caso que la tecnología blockchain acabe, digamos, por suplantar estos procesos de certificación. Por ejemplo, cuando yo tengo una ISO, pues yo certifico con un acreditador oficial pues que la trazabilidad de mi proceso, el porcentaje de rechazos que tengo en mi cadena de producción, todo eso, digamos, está acreditado por un señor, por el Buró Veritas de turno, para que nos entendamos, y eso, bueno, pues tiene un coste para mí y me ponen un sello. Y yo con eso, digamos, pues puedo licitar, puedo demostrar ante mi gran cliente, pues que efectivamente soy quien digo ser y que mi proceso tiene una calidad. Yo no sé si con la tecnología blockchain podrá darse el caso que esto, al final, bueno, pues tengamos ese certificado a un coste mínimo, de tal forma que mi gran cliente no necesite, digamos, ese sello oficial de mi acreditador para demostrar que efectivamente pues, soy quien digo ser y que mi proceso goza de una calidad excelente, ¿no? No sé si es una tontería lo que estoy diciendo, pero... O sea, de hecho, te agradezco la pregunta porque esta es una de las grandes oportunidades. O sea, hasta ahora, por ejemplo,
lo que nos aseguraban las ISOs es que un día determinado, en un momento determinado, tú hacías las cosas así. Pero tienes 364 días donde puedes mentir, donde puedes hacer las cosas como tú quieras, ¿vale? Entonces, lo que nos permite blockchain es dar la confianza al cliente de que todos los días yo soy correcto. ¿Me explico? Y yo como cliente, para mí tiene mucho más potencia verlo cada día que no verlo en un momento del día. Entonces, aquí las grandes certificadoras van a tener que ponerse las pilas y las grandes certificadoras están viendo en cómo esto les afecta a ellos directamente, porque les afecta. ¿Me explico? O sea, de momento las ISO no van a desaparecer, ni mucho menos, porque digamos es una cosa que está implantada. Pero dar esta doble garantía a un proveedor, yo no dudo que en un futuro, que no sé si sea 5, 10, 15 años, todos certifiquemos lo que realmente estamos haciendo. ¿Me explico? Con lo cual, yo creo, Miguel Ángel, que esta idea que tú propones es una idea que es muy disruptiva y que, oye, igual me permite ganarme la confianza del cliente respecto a otros competidores que yo tengo en el mercado. Claro, esa es una de las maneras de añadir valor, en este caso a la organización, mediante una diferenciación clara respecto a la competencia. El otro día me comentaban cosas tan curiosas o hablábamos cosas tan curiosas con esto como por ejemplo lo que es ahora la huella de carbono, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día respecto a la forma de movernos, lo que comemos, en fin, absolutamente todo, ¿no? Incluso lo que compramos, cuál es el peso que tiene en las emisiones, ¿no? Eso al final también es algo que puede tener una trazabilidad y que puede quedar certificado, ¿no? Y que al final es a donde vamos a ir, ¿no? Porque se va a tener que efectivamente, o vamos a tener que mojarnos hasta ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? De hecho, por ejemplo, en Valencia ya hay un proyecto inicial que intenta hacer un intercambio de emisiones de carbono entre empresas. ¿Vale? El famoso trading de CO2, ¿eh? Exacto. Y entonces la única diferencia es que ellos, o la única, pero que yo creo que es muy importante por un tema de transparencia, que lo certifican con temas de blockchain. Entonces, para mí, como consumidor final, poder tener la confianza de que las cosas son como son, ostras, me crea unas empatías con las empresas que hasta ahora no tenía. ¿Vale? Pero yo creo que estamos en un momento que por el coste que tiene la certificación han de cambiar muchas cosas, pero el consumidor cada día es más exigente, pero sin ningún tipo de dudas. Y yo veo cosas que lo puedes aplicar al campo que tú quieras. La gracia aquí está en hacerlo público y al acceso de todo el mundo, porque no puedes mentir. ¿Me explico? Otro caso de uso que se me ocurre que no hemos hablado, ¿no? Las reseñas de los restaurantes en cualquier red social. ¿Eh? Sí, que todos sabemos que las primeras que aparecen son de los amigos. De los amigos, o pongámoslo negativo, ¿no? Que a mí a veces me Pues gusta sí, afirmarlo. o de la competencia para... Gente que no ha ido nunca a mi restaurante, que no ha comido, pero lo tiene clarísimo que eso es un auténtico desastre, que todo está malísimo. Oye, vamos a certificar quién hace y quizá podemos poner una doble capa de seguridad que nos tenga que enseñar que realmente ha comido, que publique el ticket, ¿me explico? De la consumición. Entonces, hay un concepto que es que antes la creencia en Internet estaba por quién publicaba la información y ahora, con todo el tema de blockchain, la información ya va a ser verídica de por sí, si está certificada en blockchain. Yo siempre digo, antes yo me creía un contenido porque lo decía pues tal universidad y esto pues yo le daba un valor que eso era real. Pero ahora igual no lo puede decir Miguel Ángel y yo Miguel Ángel no lo conozco de nada, pero si lo ha certificado es que eso está pasando. El ejemplo ese que has puesto de los comentarios en las redes sociales es un caso de uso muy, muy práctico, muy útil y además muy accesible, lo veo también. Claro. Y son A cosas nivel de que yo siempre digo, implementación. claro, son cosas que al final están en nuestro día a día, que no son temas de multinacional y que sean muy alejados, sino son cosas que sufrimos cada día. Entonces, casos de uso, yo siempre lo digo, yo no me quiero posicionar en el experto porque los expertos sois cada uno de vosotros, porque estáis cada día al pie del cañón luchando y sabéis dónde podéis mejorar. Yo lo único que intento es una herramienta más, que es la tecnología blockchain,
intentaros abrir los ojos de cómo lo podéis utilizar e intentaros dar herramientas para que sepáis la pregunta correcta a la hora de desarrollar un proyecto, ¿vale? Pero hay muchas preguntas que al final tiene que ser nuestro mecánico de confianza. Sí, además incluso muchas veces lo que sucede, Edgar, es que estamos en el día a día, que también lo has mencionado, y necesitamos también a alguien a nuestro lado que nos ayude bueno, a tener una vista de pájaro, ¿no? A poder ver también un poco más allá de las hojas de los árboles y poder observar el bosque en su conjunto. A mí me gustaría aprovechar esta última reflexión con esto para compartir la última pantalla, porque además, Miguel Ángel, creo que necesitabas también un poco de espacio para comentar algo a los asistentes. Bueno, entonces entiendo que estáis viendo mi pantalla ahora mismo. Vale, genial. Pues un poco el resumen es ese, ¿no? El tener a alguien al lado con quien poder ver cuáles son esas oportunidades potenciales, entender cuál es la cadena de valor, cómo funcionan las tendencias, cuáles son las necesidades humanas, ¿no?, sobre las que nos podemos apoyar, seleccionar la estrategia óptima, pues que es el camino más corto para conseguir los resultados más rápido, ¿no?, y que estén favoreciendo más a nuestro cliente. La planificación y seguimiento del proyecto, como dice Edgar, pues que no solamente es coger y aportar un PowerPoint o hacer un planning en el calendario, sino que al final pues hay una co-creación, hay que hacer partícipes a profesionales, al mecánico, al experto, al que nos puede dar una perspectiva o ayudarnos a ver fuera de lo que serían las hojas de nuestros árboles, y finalmente pues poner hitos y fechas en un calendario para que eso efectivamente pues tenga, es decir, sea real, ¿no? Eso es al final el mensaje también por mi parte, después de la entrevista contigo, Edgar. Yo os dejo aquí pues lo que serían mis datos de contacto, por si tenéis inquietud alguno de los asistentes de ampliar, de que podamos comentar vuestro caso y poder explorar cuáles son las cosas que os preocupan y ver de esta forma si os podemos ayudar. Habrá también ayudas dirigidas a autónomos y emprendedores. Sí, también. O sea, dentro del rango de la micropyme, que va desde 1 a 9 empleados, englobaríamos tanto autónomos como micropymes. Lo que pasa es que en este primer bloque solamente convocan, de aquí a final de año, van a convocar ayudas para empresas que revistan la condición de pyme y que además tengan un número de empleados entre 10 y 49. ¿Por qué han seguido estos criterios? Pues la verdad que lo desconozco, pero bueno, en principio lo que nos han dicho es que no se preocupen los autónomos, que no se preocupe la micropyme y que tampoco se preocupe la empresa que tiene más de 50 empleados, que a partir de enero o febrero vamos a habilitar otras ayudas específicas para ellos a través de este kit digital, de este bono digital, para que puedan también implementar soluciones subvencionadas. Gracias a todos los asistentes, gracias Miguel Ángel, gracias a la cámara. Muy bien. Muchas gracias a todos, Miguel Ángel, la cámara y los asistentes. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Chao.